a la nueva prensa que nos trae aquí, que es precisamente explicaros la iniciativa que hoy se lanza, que lanzan 20 organizaciones, más de 20 organizaciones, esperamos que sean más porque se van a seguir sumando, que hemos denominado Bájate la potencia. Antes de nada también quiero presentar a las personas que están sentadas en la mesa. A mi izquierda, Miguel Ángel Martínez Aroca, que es presidente de Ampier, de los fotovoltaicos. Francisco Valverde, a mi derecha, que es el presidente de la Asociación de Consumidores de Energía, en nombre de los consumidores. Francisco Caño, que es el responsable de Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, pues, en representación de los colectivos de vecinos. Adrián Sánchez Molina, presidente de la Asociación Española para la Calidad de la Edificación. Y finalmente, en el extremo de la mesa, José Vicente García, coordinador de la plataforma por un nuevo modelo energético. Bueno, el objetivo de estar aquí, la pretensión, es que lo que estamos presentando pues, es una campaña o una iniciativa, vamos a llamarlo así, o una cuestión que ha planteado el Gobierno. La reforma del sector eléctrico que ha planteado ahora mismo el Gobierno es un claro retroceso en la política energética del Estado. Es una reforma insostenible, tanto para la economía como para el medio ambiente y la sociedad. Una reforma elaborada pues, al margen y sin diálogo con la ciudadanía. Y una falta de transparencia absoluta que lo que va a hacer es que la norma pues, nazca con prácticamente ninguna legitimidad. De hecho, por eso se han unido colectivos de tan diverso ámbito en esta mesa y en esta iniciativa. Esta reforma energética que plantea el Gobierno pues, únicamente complace y favorece a las 5 grandes compañías eléctricas y con ello lo que está haciendo, desgraciadamente, es perpetuar un modelo obsoleto y basado en los combustibles fósiles y la peligrosa energía nuclear, que es el negocio de estas empresas, no se nos olvide nunca, y lo que está haciendo claramente es frenar las energías renovables, la generación y el uso eficiente de la energía, que es lo que realmente necesitaríamos. Por supuesto que es necesaria una reforma energética, pero una reforma que elimine las barreras que obstaculizan el ahorro, la eficiencia y el empleo de las energías renovables. Estas energías renovables realmente son las que menos contaminan, las más baratas, en las que están bajando ahora mismo los precios de la electricidad, la energía que estamos pagando, porque se obtienen de fuentes limpias e inagotables, de las cuales se producen en nuestro país y además lo que están haciendo es evitar costes de importación de hidrocarburos y pues, favoreciendo nuestra balanza comercial. Y en este contexto es en el que nace pues, la iniciativa Bájate la potencia, y esta se plasma en una página web que tenemos aquí detrás, que es www.bajatelapotencia.org. Como digo, pues ahora mismo agrupa a 20 colectivos de muy diversos ámbitos, como he dicho, como podéis ver, y todos ellos compartimos pues, esa preocupación y esa indignación por este paquete de medidas que ha presentado el Gobierno y que constituye pues, la reforma energética que nos quieren pues, imponer, como digo, al beneficio de 5 empresas y en perjuicio de toda la sociedad en su conjunto. Una reforma que, como digo, lo que va a hacer es aumentar las tarifas eléctricas, lo vais a ver ahora por lo que estamos viendo, y bueno, pues que ahorrar en tu consumo de dinero no te va a llevar beneficios, sino que lo que vas a hacer es seguir pagando. Por eso la web recoge todas estas inquietudes, cómo podemos actuar cada uno de nosotros como ciudadanos de forma fácil, y la intención es que lo haga el mayor número posible de personas, porque todos y todas somos los afectados precisamente por esto. Con ello, además, fijaros, pues estaremos ahorrando mes a mes en nuestra factura de la luz y también haremos que estas compañías, estas 5 compañías eléctricas, pues empiecen a recibir menos dinero, que es bueno, pues, importante. Y también lo que estamos planteando al Gobierno es un rechazo social de la sociedad en su conjunto a una reforma energética que nosotros no hemos elegido, no hemos debatido y no hemos consensuado para nada. Es una forma fácil, lo vais a ver en la web, de hacerlo, simplemente una llamada telefónica, diciendo a tu compañía que están obligados a hacerlo, a que te baje la potencia. Hemos hecho un cálculo estimativo de, bajándote la potencia, un solo tramo, una familia tipo, podría ahorrarse al año alrededor de 52 euros solo con este año. La web que tenéis ahora mismo, que es la que presentamos, lanzamos, y es donde queremos que se sume el mayor número posible de personas, pues consta una entrada y un contador en el cual puedes pinchar, te puedes sumar, poner tu nombre, tu DNI, mandaremos también una carta a tu compañía
compañía comercializadora de electricidad, tiene tu intención de bajarte o de que ya te has bajado la potencia o que querrías bajarte la potencia en protesta por ello. Como esa es la primera página, ¿verdad? ¿Por qué? En este caso, ¿qué pasaría si te bajas esta potencia? ¿Qué es la potencia contratada? ¿Qué es lo que pagamos en esta factura de luz? ¿Por qué debemos hacerlo? Debemos hacerlo porque la sociedad española en su conjunto, además, tenemos que contratar 5 veces más potencia de la necesaria, incluso de la que nos podrían suministrar las compañías si todo el mundo pidiera esa potencia. ¿Qué potencia necesitas? Claro, para esto. Pero una regla fácil y de oro es si en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, no te has saltado los plomos utilizando normalmente tus electrodomésticos, tu luz y demás, seguramente tiene posibilidad de que te sigas bajando la potencia. Y, por último, en esa página web, cómo debes actuar, cómo debes proceder para que la compañía suministradora de electricidad que tengas en casa contratada te la baje porque está obligatoria. Y sin más dilación, vamos a dar paso a las personas que nos acompañan en la mesa. Y bueno, pues empezamos por Miguel Ángel Martínez Roca, presidente de Candía. Muchas gracias. Desde la Asociación de los Productores Fotovoltaicos apoyamos esta campaña. Consideramos que es una campaña positiva que va a redundar en el beneficio de los consumidores, puesto que efectivamente hay un exceso de potencia contratada y un exceso de disponibilidad de potencia que no tiene sentido. Además, ahora más que nunca es importante adecuar la potencia de los hogares, dado que sabéis que se paga infinitamente más por esa potencia, hagamos o no hagamos uso de la misma. Como productor fotovoltaico, decir que bueno, somos, junto con los consumidores, la parte más afectada de la reforma energética. El Gobierno, una vez más, vuelve a estar del lado de las grandes compañías eléctricas. La reforma energética es una reforma que simplemente va a subir la luz a los consumidores y aplicar unos durísimos recortes retroactivos, cambiando las reglas del juego a todos los productores renovables y en especial, otra vez más, a los productores fotovoltaicos. Consideramos que el sistema eléctrico español es un sistema mal diseñado, es un sistema que permite que estas compañías, grandes compañías eléctricas, 5 grandes eléctricas, estén obteniendo unos beneficios monstruosos. Es un sistema que sigue permitiendo una sobreretribución a la generación nuclear y a la generación hidráulica, que está en manos de estas 5 grandes compañías eléctricas. Vemos cómo consumidores están afectados por una subida constante del recibo de la luz. Somos el país, actualmente somos el tercer país de la Unión Europea con el recibo de la luz más caro, pero con la reforma eléctrica al final de año vamos a ser el país de la Unión Europea con el recibo más alto de la luz. Y el único del mundo que, aparte de ello, le debe a las compañías eléctricas una deuda acumulada en concepto de déficit de tarifa cercana a los 30.000 millones de euros. Vemos cómo el Gobierno identifica a las renovables como las causantes de ese déficit de tarifa y además lo hace sin despeinarse. Nos identifica como los únicos responsables de ese agujero de 30.000 millones de euros, cuando es justo lo contrario. La Unión Europea, en un informe de la Comisión Europea de mayo del año 2012, por escrito comunicó al Gobierno de España dónde estaban las causas de ese déficit de tarifa. ¿Y sabéis qué le dijo al Gobierno? Que una sobreretribución a la energía nuclear y a la hidráulica eran las causantes de ese déficit de tarifa, de esa elevada factura que los españoles pagamos a las compañías eléctricas, que ahí es donde tenía que hacer hincapié, que ahí es donde tenía que aplicar una reforma eléctrica. Un año después, el Gobierno ha hecho justo lo contrario. Ha subido la luz por enésima vez en apenas 2 años a los consumidores y ha aplicado duras medidas que se suman a las que ya arrastrábamos del anterior Gobierno socialista contra las energías renovables y en especial contra la fotovoltaica. La fotovoltaica, le pese a quien le pese, es el futuro, porque es una tecnología cuya generación es distribuida. Es una tecnología que está en manos de cientos de miles de ciudadanos. Solo la asociación que represento, los productores fotovoltaicos, hemos construido 4.200 megavatios
Somos más de 55.000 ciudadanos, pymes, autónomos, pequeñas empresas, españoles, agricultores, ganaderos, autónomos desde todas las profesiones de España, las que hemos invertido en apenas 2 años más de 30.000 millones de euros, de los cuales les debemos a la banca cerca de 20.000 millones. ¿Qué ha hecho el gobierno con nosotros? En vez de ayudar y comprometerse con esas familias que han hecho posible que la fotovoltaica sea la energía del futuro, que la fotovoltaica tiene unos costes prácticamente paritarios, pues en vez de premiar esa solidaridad con la generación energética, lo que ha hecho ha sido castigarlas, aplicarle unas duras medidas de recorte retroactivo y llevarlas prácticamente a la desaparición. Por eso apoyamos esta campaña, Bájate la potencia, junto con las asociaciones que la conforman, y nos vamos a sumar a ella y a cualquier otra iniciativa que sea en pro del beneficio de los consumidores y en beneficio de un modelo energético de futuro y sostenible. Gracias, Miguel Ángel. Francisco Valverde, presidente de la Asociación de Consumidores de Energía. Buenos días a todos. Yo represento a la asociación ANAE, que es la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética. Nos queremos definir como la Asociación de los Consumidores de Energía. Y esta iniciativa es interesante y por eso nos hemos unido a ella, porque la ley la reforma de la ley del sector eléctrico que se quiere presentar, desde luego, de cara al consumidor, no ha sido favorable en nada. Aparte de todo lo que se ha comentado aquí antes, derechos del consumidor, y no hay grandes cambios. Nosotros venimos denunciando, desde que hemos nacido, llevamos poco tiempo, una serie de injusticias, como puede ser el abuso del impuesto eléctrico que se está cobrando ahora mismo. Se está cobrando más del doble de lo que se debería de cobrar. Pues con respecto a la calidad de suministro, cuando hay problemas con la energía eléctrica, pues estamos vendidos, no tenemos derecho a nada, y esto con la nueva ley tampoco va a haber cambios en este sentido, con lo cual pues tampoco estamos muy de acuerdo, ¿no? Se debería de fomentar un poco más lo que son los derechos de los consumidores. Pensamos que la campaña puede ser muy interesante y muy efectiva porque en agosto se produjo el primer Real Decreto Ley, donde en todos los medios se comentó que iba a implicar una subida del 3,2%. Pues es una subida del 3,2% a nivel sistema eléctrico, pero luego cada caso es cada caso. Y es muy particular porque lo que se ha hecho es trasladar unos costes que estaban contemplados en el término de energía, en consumo, y pasarlos al término de potencia, que es el fijo. Quiere decirse que en los consumidores, en las facturas domésticas, esto ha supuesto un incremento de este término fijo, el término de potencia, de casi un 63%. Y esto lo podéis comprobar vosotros, comparar vuestra factura, donde ponga julio y donde ponga agosto. Fijaros en el término de potencia. Es una subida brutal. En consumos más profesionales incluso se ha subido más, se ha llegado incluso hasta 140% en algunos casos de alta tensión. Es impresionante lo que se ha hecho. Quiere decir con esto que la subida no ha sido del 3% o del 3,2%, sino que en cada caso va a variar mucho. Y en algunos consumidores pues, le puede implicar a lo mejor una subida de un 30% en aquellas viviendas que están un poco más desocupadas. ¿Cómo podemos rebajar esto? Pues con la iniciativa de Bájate la potencia. Como bien ha dicho Julio, bajar un tramo es 1,15 kilovatios. Bajar un tramo supone 52 euros al mes. Pues, ahora que lo tenemos reciente, pues es el doble de lo que se consigue con lo que ha conseguido la en su campaña. Con lo cual es muy interesante. Si te bajas 2 tramos son 100 y pico euros, o sea, es un dinero, ¿no? Por eso es interesante que nos concienciemos. En la web aparecen las pautas de cuánto se puede bajar, cómo se debe bajar, y es interesante pues, que todos nos concienciemos. Porque la relación que ha dicho Julio
es correcta. O sea, ahora mismo en España la suma de potencias contratadas ronda, según nuestros cálculos, los 150.000 megavatios. La punta de demanda histórica de este año es 41.000, normal son 38.000 megavatios. Entonces, hay un margen muy grande. Todo ese dinero, que pueden ser del orden de 3.500 millones de euros, va directo a eléctricas y al Estado sin utilidad ninguna, porque no se hace uso de esa potencia. Gastamos muchísimo más. Con lo cual, la campaña es la manera idónea de, además de protesta, conseguir unos ahorros efectivos mes a mes. Y bueno, yo creo que no más. Gracias, Paco. Francisco Caño, responsable de Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, tiene la palabra. Sí, buenos días. Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos nos sumamos a esta campaña, pues porque efectivamente somos los vecinos y las vecinas los que vamos a pagar el pato. Vamos a pagar el pato de unas medidas arbitrarias llevadas a efectos por un gobierno que efectivamente cuando se pone en marcha ciertas reformas o ciertas reformas de leyes, ya nos tiene acostumbrados a que únicamente dialoga, consulta y concuerda no con los afectados directamente, sino justamente con los que lo van a estar esquimando por sitio. Lo digo así de sencillamente, así de directamente. Es curioso que se tenga que pactar siempre con aquellas empresas, compañías y tal, que en vez de prestar un servicio público de utilidad, lo único que prestan un servicio a la accionariado. Desde la liberalización de la energía hemos venido manteniendo desde todos los frentes una lucha precisamente por el control, por cierto control de estas compañías. Las compañías lo que han hecho con esta liberalización, en vez de que los mercados sean competitivos, resulta que es todo lo contrario. Han ido aplastando a las pequeñas productoras de energías renovables, y este es un paso más para machacarlas, que es justamente donde podríamos tener una alternativa a una energía más limpia, menos contaminante y desde luego mucho más económica. Pero bueno, en cualquier manera, nosotros sí creemos que los vecinos, las vecinas, la ciudadanía en general tiene derecho a estar informada de estas cuestiones. Hoy en día, cualquier ciudadano que se le pregunte por la factura de la luz, si conoce la factura de la luz, lo primero que nos contesta, mande. Es decir, no tenemos ni pajolera idea de por qué se concentran ciertas cuestiones. Pero es que esto, como antes he dicho, es un atraco a mano armada. Es decir, un atraco a mano armada, no tener nada que ver con los consumos y pasarlo precisamente al contrario, sin contar con nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Que hemos frenado la subida de precios de consumo? No. Se han preparado para, a continuación, a paso seguido, justificar que hay que subir la luz y nos van a seguir incrementando la luz. Ya tienen la tarifa de contrato, algo fijo por lo que van a cobrar a todo el mundo. Pero a partir de ahora, ¿qué es lo que van a incrementar? Van a seguir incrementando de una manera indiscriminada y según ciertos intereses para seguir aumentando los beneficios, ni siquiera manteniéndolos, no, aumentándolos. No van a seguir ahora a incrementarnos precisamente el consumo que hagamos de luz. Esto, ¿dónde nos va a llevar? ¿Dónde nos está llevando? A un mayor empobrecimiento. Hoy en día hay gente que no tiene para comer. ¿Cómo va a tener para pagar la luz? Cada día hay más casas donde se corta la luz, cada día hay más. En fin, yo no quiero abundar en esto, pero sí señalar que vamos a intensificar en la medida de nuestras posibilidades la difusión por las 270 asociaciones de vecinos que tenemos para intentar que la gente, en principio, se baje, es decir, de alguna manera se baje el contrato que tiene actualmente y después también a usarle racionalmente el consumo de energía. Gracias, Paco. Damos la palabra a Adrián.
Adrián Sánchez Molina, presidente de la Asociación Española para la Calidad de la Edificación. Hola, buenos días. Gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés. En representación de la Asociación Española para la Calidad de la Edificación, nos unimos a este proyecto, a esta nueva estructura de conjunto de asociaciones e intereses por un mismo objetivo, que es el control adecuado y coherente de la energía y todas sus estructuras de componente que ahora rápidamente voy a detallar. La edificación son grandes devoradores de energía. Los edificios en todo su contexto, y debemos de comprender como edificio algo mucho más que un bloque de viviendas donde vive el ser humano. Un centro comercial es un edificio, unas instalaciones aeroportuarias son un edificio. No me voy a extender en ello porque todo donde transita el ser humano es un edificio. Como acabo de indicar, devoramos a través de los edificios unas cantidades intangibles de energía, gracias a la cual todos los gobiernos, no solamente de España, sino cualquier tipo de nación, ha estado manipulando y utilizando, sobre todo en perjuicio de muchos y en beneficio de muy pocos. A esto debo de añadir que la calidad de la edificación es un componente muy importante que nuestra asociación va a estar defendiendo allá donde sea necesario y donde debamos de llevarlo. En primer lugar, hay que destacar que se procede a una enorme y una importantísima desigualdad y en cuanto a la inseguridad jurídica que requiere la calidad. La Ley de Ordenación de la Edificación 3899 del 5 de noviembre establece que se debe desarrollar el criterio por los cuales los edificios deben de tener unos comportamientos de calidad, entre ellos la habitabilidad y, por supuesto, el respeto al medio ambiente y el control del consumo de la energía. El Gobierno actualmente, con esta van a ser inocuas y no van a ir a ningún lado, porque no se pretende buscar edificios de consumo de energía casi nulo. Eso es lo que nos pide Europa, pero España no va a hacer lo que dice Europa, porque lo que pretendemos es vulnerar, a través de esta nueva legislación que se pretende plantear, todos estos principios que ya desde años no solamente llevamos cumpliendo estrictamente los profesionales del sector de la edificación, sino el resto de los países de Europa. Las directivas europeas no pueden someterse a unos cambios radicales porque generan una inseguridad jurídica. ¿Qué será de aquellos edificios que tienen ahora mismo instaladas estas placas fotovoltaicas como medida de obligación impuesta por un proyectista en el proyecto que le ha redactado arquitecto, ingeniero o la figura técnica que sea? Le obliga al propietario del edificio a tener que hacer la instalación fotovoltaica. Y ahora esta instalación fotovoltaica, la energía que va a producir para que el edificio consuma, le va a tener que pagar en dos vertientes. Una por la que genera y consume, y otra por la que genera y no consume, y que aporte o no aporte a la red también va a tener que pagar por ello. Insisto que los edificios ahora mismo son grandes devoradores, como he comentado, porque hace 4 meses se ha hecho una transposición parcial de otra directiva europea por la cual se hace la certificación energética de los edificios. Bien, a 4 meses de vida, el 75% de los edificios o parte de estos que se han sometido a la certificación energética, que ya son más de 500.000 de informes los que se han emitido y sus correspondientes etiquetas, se encuentran en los niveles F y G. Es decir, los edificios y las viviendas y los centros comerciales y allá donde se haya redactado un certificado y registrado una etiqueta, nos están demostrando, por eso se ha tardado 10 años en hacer la transposición de la directiva, porque evidentemente nadie quería o no había interés en que conociéramos que los edificios son devoradores de energía. La luz, una de ellas como componente de energía, ha de ser un bien, como se ha indicado en esta mesa por el resto de mis compañeros, ha de ser limpia, eficiente y sostenible con el medio ambiente. Si vamos a perjudicar el medio ambiente, lo único que vamos a conseguir es perjudicarnos a nosotros mismos. Y los edificios, después del transporte, es uno de los principales núcleos de generadores de contaminación si no intervenimos rápidamente. Y evidentemente los edificios tienen un compromiso con la sociedad y es contribuir a que la energía que deben de consumir debe de estar facilitada por sus propios recursos y no por parte de un tercero. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Y finalmente pues cerramos el turno de intervenciones con José Vicente García, coordinador de la plataforma por un nuevo modelo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Mi intervención va a intentar ser breve, la voy a dividir en 2 momentos. En una
precisamente las causas que nos llevan a estar hoy aquí en esta mesa apoyando esta acción de baja de la potencia de la luz, y por otra parte las causas y por otra parte nuestra implicación directa en esta acción. Sobre las causas es que estamos viviendo en una situación de emergencia. De hecho, la contrarreforma de Soria no tiene parangón en ninguna otra del mundo. Las amonestaciones por parte de la Unión Europea hacia nuestro país, debido a las políticas energéticas que lleva perpetrando desde hace años, son constantes y son continuas. Y lo cierto es que vivimos en una situación límite en tanto y en cuanto que las eléctricas siguen ganando anualmente al menos 6.000 millones de euros. Mientras eso ocurre, este año ya ha subido la factura eléctrica a los ciudadanos y a las ciudadanas 3 veces, como ya se ha dicho, es la tercera factura más cara de la Unión Europea, y mientras eso ocurre, el invierno llega y es un invierno donde la pobreza energética en nuestro país cada vez es mayor. En relación a esto, cabe destacar un dato que no por ser numérico debe dejarnos insensibles, todo lo contrario, porque es un dato cargado de nombres y apellidos concretos, que es el de que más de 2 millones de familias este invierno no podrán encender la calefacción. No podrán encender la calefacción por culpa de las políticas energéticas de Soria, del gobierno del PP, con la aquiescencia del oligopolio energético de la que está compuesto UNESA por las 5 grandes compañías eléctricas. Son 3 las huellas básicas de este modelo energético. La primera es palmaria y es evidente, y es el gran reto al que se enfrenta la humanidad en este momento, que es el cambio climático. Cada vez España se aleja más de nuestros objetivos para luchar contra el cambio climático. Y efectivamente nos encontramos con un modelo energético basado en UNESA y basado en las políticas gubernamentales que significan 45.000 millones de euros de gasto anuales en importar recursos, en importar materias primas que no son foráneas, que tenemos que importar precisamente para generar electricidad. Bien, la inmensa mayoría de esos recursos son de índole fósil y por tanto altamente contaminantes. La segunda huella es aquella que guarda relación con los derechos humanos. No se puede mantener el actual modelo energético si no tenemos en cuenta que a ese modelo energético es consustancial el apoyo a la violación sistemática de derechos humanos en terceros países. Buena muestra de ello es lo que ha ocurrido y viene ocurriendo con las guerras y ocupaciones ulteriores del petróleo, o, sin ir más lejos, con el conflicto de Mali, que guarda una relación clara y directa precisamente con intentar hacer que siga manando uno de los recursos más preciosos por escaso, como es el uranio para nuestras centrales nucleares. Por no hablar de la violación sistemática de derechos humanos en países como Argelia, de la que importamos buena parte de nuestro gas, del gas que consumimos. Y la tercera huella que deja este sistema energético que perpetúa Soria y UNESA es la huella que guarda relación con nuestra democracia. La democracia no solamente es votar cada 4 años, la democracia es conseguir mantener y agrandar y extender derechos humanos y calidad de vida. Lo cierto es que la pobreza energética cada vez es mayor y que, sin embargo, nuestra capacidad de decisión sobre la energía que consumimos cada vez es menor. Buena muestra de ello es precisamente lo que ha ocurrido hace algunos días con OCU, ¿no? Lo que se demuestra con la actuación de UNESA, que no quiso ir a la subasta, es precisamente que vivimos en un mercado eléctrico absolutamente oligopólico, en el que prácticamente no hay ninguna competencia. Nos encontramos, pues, y ya para terminar, con un gobierno que lo que intenta es la aniquilación programada y sistemática de todo un sector económico, que es el sector de las renovables, y que esto se produce no porque las renovables no sean eficaces y eficientes, que es evidente y palmario. Durante los primeros meses del año han producido más del 50% de la electricidad consumida en todo el país, sino precisamente porque son tecnologías que son más modulares, que son más democráticas y que están más permeadas por miles de pequeños productores y de pequeñas comercializadoras cooperativas que intentan democratizar precisamente esa energía, que es precisamente lo que no quieren. Y finalmente, el último desgarro de esta contrarreforma de Soria
radica precisamente en la persecución, en la violación de los derechos que está programada en el borrador de Real Decreto de Autoconsumo, en el que se amenaza al ciudadano que quiere dejar de ser cliente pasivo para convertirse en prosumidor, es decir, en consumidor y en productor de su propia energía, con multas multimillonarias, ¿no? Bien, ante esto no podemos quedarnos impasibles. La propuesta que hoy ponemos, os traemos, ponemos en la mesa, es una propuesta de participación ciudadana para que el ciudadano se baje la potencia, para que juntos y juntas la sociedad podamos decirle al gobierno y al gran oligopolio de las 5 compañías que ese no es el camino, que no lo vamos a permitir y que desde luego gratis no les va a salir. Otro modelo energético es no solamente necesario, sino que a todas luces y al tenor de que estamos al borde del pico del petróleo es inevitable. La cuestión es que los ciudadanos y las ciudadanas cada vez más queremos formar parte de la toma de decisiones de algo tan esencial, tan vital como la energía. Gracias, José Vicente. Pues si os parece, abrimos el turno de preguntas si las hubiera y bueno, pues estamos encantados de responderlas. Si esta iniciativa tiene el éxito que parece ser que va a tener, precisamente después de lo de la plataforma de la OCU, ¿qué otras acciones estáis pensando que vais a tomar a posteriori? Bueno, la idea es hoy precisamente lanzar la iniciativa que sea asumida o sea cogida, sumada por el mayor número posible de ciudadanos. ¿Qué estimáis más o menos que podría hacerse? Bueno, nosotros nos gustaría alcanzar a todos los consumidores de energía eléctrica domésticos, por lo menos, eso sería la cifra ideal, ¿no? Pero bueno, 26 millones, lo decimos aquí, sería lo ideal, pero bueno, será complicado. Pero que no se nos olvide que esta reforma está afectando a todo el mundo. Todo el mundo está afectado por esta reforma. Nadie se libra de esta reforma, ¿de acuerdo? Excepto, pues, como hemos dicho anteriormente, 5 grandes empresas que son las que se están lucrando directamente y algunos políticos que finalizarán o terminarán su trayectoria en alguna de estas empresas, como ya nos tienen demostrado. Y, perdona, ¿y la otra parte de la pregunta? Una vez que tengáis un número suficiente, sí, vale. ¿qué otras acciones tenéis? Pues otra de las acciones que queremos hacer, como sabéis y como hemos dicho, la ley se está empezando a tramitar en el Congreso. Pasó el mes pasado a ser aprobada por el Consejo de Ministros y ya pasa pues, lo que es toda la tramitación parlamentaria correspondiente en Congreso, Senado y Congreso. Bueno, pues antes de que entre en última ya revisión y aprobación en el Congreso de Diputados, nos gustaría que este contador estuviera a 26 millones y poder con esos 26 millones de apoyo al Congreso llevarles estas firmas y decirle, señores diputados, señoras diputadas, esto no es el camino, la sociedad en su conjunto es un clamor, no queremos esta reforma, necesitamos otra reforma que realmente tenga en cuenta y mire a la ciudad y no a 5 meses. Hay que tener en cuenta que partimos de una situación complicada, en el sentido de que partimos de una inercia instalada durante mucho tiempo en España en el que nunca ha habido debate energético. Es decir, ese debate se ha hurtado sistemáticamente en la sociedad española. Con esta medida lo que estamos intentando es precisamente darle poder a la ciudadanía, poder sacudirnos esa inercia para crear una dinámica de participación. Y eso, que duda cabe, nos va a llevar tiempo y esfuerzo, pero es que estamos convencidos que vamos a triunfar, en el sentido de que la gente, mucha gente, cada vez más gente, sufre pobreza energética y sufre para llegar a fin de mes. Es decir, es que lo que os está ocurriendo es que se está aniquilando todo un modelo de producir energía, electricidad autóctona de manera descentralizada y de manera más barata. Se está subiendo la factura de la luz al mismo tiempo que sube el nivel de desempleo y que bajan los salarios. Es decir, en un contexto tremendamente matemático es en el que la irresponsabilidad del gobierno de Soria le lleva, para perpetuar los intereses de UNESA, a plantear una contrarreforma que es toda una provocación. Y Dios sabe que es clave, pues esto que os estoy diciendo, que llega al mayor número posible de ciudadanos. Y por eso ahí arriba veis en la página de Difúndelo y además tenemos un hashtag, si lo queréis mover por las redes, que es bueno, un hashtag bájate la potencia
He llegado tarde a la prensa y no sé si habéis comentado en este aspecto, pero vosotros ofrecéis información acerca de, digamos, una guía, una orientación de cuáles son los aparatos eléctricos adecuados para cada potencia, ¿no? También advirtiendo de que obviamente no se puede bajar mucho la potencia porque se pueden saltar los plomos, ¿no? Y también de cómo es el trámite con la eléctrica, por eso creo que eso tiene un coste también, ¿no? Hacer ese cambio, y si existe algún, eso puede afectar a lo mejor alguna relación de permanencia que se tenga en el contrato o algo así. Eso es como... Mira, la respuesta, como ves, en la página web está contemplado mayor número posible de casuísticas, habrá muchas más, pero lógicamente, bueno, pues aquí está cómo se puede hacer, cómo se debe hacer y cómo está estipulado que se haga. Es una simple llamada a tu comercializadora, están aquí explicado cuáles son, a qué números gratuitos puedes llamar para hacerlo, y efectivamente todos seguramente tenemos márgenes para bajar la potencia, tanto es así que la premisa más general, y sin ni siquiera haber leído la web, que recomiendo que la leáis y veáis exactamente cuál es la potencia que se necesita y por qué y cómo, pues es, si tú estás usando normalmente tus electrodomésticos, teniendo tu luz normalmente y nunca te saltan los plomos, seguramente con toda seguridad tendrás todavía margen para por lo menos bajarte un tramo en la potencia que tienes contratada. Un tramo te va a costar, también por ley, porque está estipulado, 10,94, con el IVA incluido, 10,94, pero esto te va a suponer, como hemos dicho, y hemos hecho los cálculos, por un simple tramo de potencia, una familia tipo, pues se podrá llegar a ahorrar cerca de 52 euros todos los años con el simple hecho de llamar a la compañía y pedirle que le bajen un tramo a la potencia. ¿Y eso lo hacen sin ningún problema? Tienen que hacerlo porque están obligados a hacerlo. Te pueden poner problemas, te pueden mantener el teléfono durante un rato, por eso hemos intentado localizar, que tampoco es muy fácil, porque no te los facilita, esos números gratuitos de las principales compañías, en este caso, pues para que te hagan ese trámite que, como repito, están obligados a darlos. Normalmente, por bajar la potencia, no suele haber problema ni suele haber mayor complicación. Lo único es ese coste viene asociado porque tienen que cambiarte lo que es el limitador, el ICP, y bueno, pues tiene que ir una persona, ponerte uno nuevo, y eso tiene un coste que está estipulado en esa cifra. Quitando eso, no debería haber mayor problema. Y incluso, bueno, pues hay una guía de recomendación sobre la potencia que tú podrías contratar. Cada caso va a ser en función, pues, de los electrodomésticos que tengas y de la simultaneidad. O sea, en tu vida normal, ¿qué electrodomésticos sueles tener conectados a la red? Si ves que bajas y empiezas a saltar el ICP, el limitador, pues, bueno, si quieres mantener esos ahorros, lo único que tienes que hacer es cambiar un poco los hábitos, no poner todo. Siempre puedes ir espaciando un poco en el tiempo a la hora de conectar aparatos. O sea, que tampoco tiene mayor complicación. Añado un comentario de que si no lo hacen en el plazo de 5 días, según establece la normativa vigente, que tiene que sancionar o dar una contraprestación económica, creo que es de 30 euros. Bueno, tendría que verlo. Sí. Si no lo hace en el plazo, dice la normativa vigente ahora mismo, la actual, no la que está en el Congreso. Sí. Si no te atienden en el plazo de 5 días, te tienen que indemnizar con 30 euros, dice la normativa. El colapso que se puede producir si 20 millones de personas en, no sé, 4 o 5 meses realizan el proyecto que ahora mismo pretendemos, económicamente no tienen capacidad para poder atender esa demanda de modificación, como acaba de plantear Francisco. En el tema del autoconsumo, un producto de autoconsumo, a lo mejor no estoy equivocado, probablemente necesita subirse la potencia para también poder disfrutar de ese volumen de placas, ¿o no? ¿Subirse la potencia? No. Sí. La idea que yo tenía, que a lo mejor si quieres también autoproducirte más el... Lo que está en la ley es que tienes que ponerte otro contador. O sea, tienes que poner, son como dos suministros independientes. O sea, ni siquiera te permiten poner uno de dirección. Tiene que ser uno de entrada para el consumo y una salida para la generación. Sí. Hay una cosa que no entiendo. Por ejemplo, imagínate que yo decido apuntarme, pero no me apunto a la web, directamente llamo a mi
eso os puede ocurrir. Sí, incluso se da casuística de personas que ya se habían bajado la potencia. Por eso lo que he dicho al principio, que aquí que pones que te sumas es, quieras hacerlo, vayas a hacerlo, lo hayas hecho ya o tengas la intención. O sea, es un poco esa protesta ciudadana de que están abusando de nuestros derechos como consumidor y queremos protestar por ello. Súmate, simplemente un clic, simplemente poner tu nombre, tu DNI, no vamos a utilizar para nada esos datos, no vale una base de datos para que se utilice para nada, es una lista blanca, ¿vale? Y además se puede mandar un mail a tu compañía directamente pinchando tu nombre, diciendo esa intención, o sea, acción de que te quieres... Pero no te vincula ese mail. No, para nada. Es que de hecho no se pide los documentos. No se pide nada. Nombre, apellidos y DNI. No se pide la dirección, ¿no? Nosotros estamos aquí para recabar... No se va a interactuar. La ley de protección de datos aquí no va a poder tener capacidad de... Luego, otra pregunta. Cuando contrata a alguien la luz y llama a la compañía de la zona, que es la que está suministrando, normalmente te aconsejan, en función de hacer unas preguntas, en función de los electrodomésticos que tienes, el tamaño de la casa, te aconsejan una potencia. ¿Qué pasa? ¿Que están dando mal ese dato? Sí, bueno. Siempre, curiosamente, tienden a sobredimensionar las necesidades que tenemos. Pero es que, claro, tiene lógica dentro de su línea de trabajo. ¿Por qué? Pues porque cuanto más la sobreestimen, más beneficio van a tener. En una primera ocupación, normalmente la potencia que te van a contratar va a ser la que tengas en el boletín, que es la máxima que admite tu instalación. La máxima, que no quiere decir que sea la que tú demandes. La cifra que damos, potencia contratada, 150.000 megavatios. La punta de demanda histórica de este año, hay una diferencia muy grande. Es la paradoja de que están recomendando hasta ese máximo holístico son los 10.000 vatios, que es una burrada. Cuando vienen a hablar de cómo vas a contratar 10.000 vatios, si no lo vas a instalar nunca en tu casa, no lo vas a tener la capacidad de consumo. De que hemos pasado de una cantidad de recomendables por las propias compañías hace unos pocos años de 5.000, 5.500 a 10.000. Es una barbaridad. Cuando en realidad es lo que estamos diciendo, que logísticamente se puede abastecer según el tipo de calefacción que tengas. Una persona que tenga 3.000, que tenga calefacción de gas, por ejemplo, con 3.000 tiene de sobra, con 2.000 y pico también, con 2.500 también, al no tener calefacción eléctrica. Y una persona con calefacción eléctrica puede abastecerse con 3.500 vatios, digo porque lo tengo en primera persona. Yo quería hacer una observación en cuanto a la edificación que antes he expuesto. Estamos hablando hasta este momento de nuestras viviendas, de nuestros hogares y de bajarnos la potencia de nuestro entorno doméstico. No olvidemos que hay 3 millones de autónomos en España, que hay más de 4 millones de empresas de menos de 5 empleados. Esto quiere decir que hay una actividad mercantil comercial donde hay, por lo general, un establecimiento del tipo y de las características que sea. No se está pidiendo que se baje la potencia de una vivienda, también de un negocio, también de un pequeño local o de una actividad. Estamos hablando de cualquier tipo de edificación que tengas la capacidad de poder controlar y comprobar que el consumo que tú estás realizando es el mismo que puedes tener con una potencia inferior. Porque hay que diferenciar potencia entre consumo. Yo puedo seguir consumiendo la misma energía que tengo ahora mismo, teniendo la potencia que ahora mismo tengo y a lo mejor teniendo incluso la mitad. O sea que los negocios ahora mismo van a ser, porque tienen otro tipo de tarifa, quizás Francisco ahí puede dar un poco más de detalles, son los que tienen una tarifa más perjudicada. O sea, al ciudadano, a nuestra vivienda, evidentemente hay un perjuicio. Pero un local comercial, y no voy a dar mención de tipo de actividades, pero pensar en cualquiera, desde una peluquería, una zapatería o un pequeño supermercado de 300 metros cuadrados. Todos esos establecimientos están sobredimensionados completamente porque prevé, a la pregunta que estabas haciendo, que se le dé una sobredimensión para evitar el que tengan que estar permanentemente yendo a hacer reparaciones de avería cuando no es ni más ni menos que porque la potencia está más reducida. Por lo tanto, los pequeños empresarios, los autónomos que tienen locales, lo que tienen que controlar con sus facturas, que mismo lo pueden comprobar, es si consumiendo la misma energía les puede permitir bajar la potencia sin tener que estar, como decía el otro compañero, saltando los plomos cada 2 por 3.
Lo que decía Adrián además es cierto. En las tarifas eléctricas, las domésticas son las más básicas. Según van subiendo las tarifas, van siendo más profesionales, con más demanda de potencia y más consumo. Normalmente el término fijo, la potencia concentrada, aumenta y luego la energía va disminuyendo según va subiendo en tarifas. Es así. Quiere decirse que si en un consumidor doméstico, bajando un tramo, se ahorra 52 euros al año, una empresa, un edificio, cuanto más sea más profesional ese consumidor, el ahorro va a ser mayor. Incluso el dato que nos decía Paco lo puede ratificar. A los consumidores domésticos nos ha subido el tramo de potencia, el precio, Casi un 63%, pero a las pymes, ¿cuánto? A las pymes de baja tensión, del orden del 140%, en casos extremos, normalmente ha sido 113%. Y en alta tensión, incluso 145%. Eso, en la asociación, en ANAE, estamos haciendo comparaciones y es espectacular. Y la gente nos dice que antes pagaba esto y cómo es posible que ahora pague el doble. Pues es posible, no sé. Lo que me da pena, además, es un sector que va a salir muy perjudicado, el sector agrícola, porque la reforma energética la tenemos ahí, todavía no ha salido en poder, pero bueno, está ahí. Pero van a venir más cosas, va a haber cambios de calendarios, estoy hablando ya de estas tarifas profesionales, donde en tarifas profesionales no es como en los suministros domésticos, que tienes el mismo precio las 24 horas, a por periodos. Pues lo que va a haber es una reducción de los periodos baratos y va a haber un aumento de periodos caros. Y esto en el sector agrario en concreto va a ser muy perjudicial porque agosto, que era un mes hasta ahora típicamente barato, pues ahora va a ser temporalmente, no va a ser tan barato. Y al señor que tiene que regar el campo, pues tú dile en diciembre que no tiene que regar ni tiene que hacer uso de su instalación, pues que pagaba a lo mejor 1.500 euros al mes, que ahora va a tener que pagar 3.500. Vamos a empezar a comer pinos franceses o marroquíes. Por eso, insisto, está COAG, el sindicato agrario aquí, apoyando la iniciativa. Yo quería hacer una observación, volviendo nuevamente, por supuesto, al tema de la edificación. La figura de los administradores de finca es muy importante también. Desde esta agrupación de asociaciones y entidades pedimos que los administradores de fincas, cuando tengan las reuniones anuales en las asambleas de las comunidades, porque las comunidades de propietarios no tienden a hacer el control de la potencia del edificio. Los administradores de fincas son una clave fundamental y básica. En ellos reside la posibilidad de recomendar a su cliente, que es la comunidad de propietarios, el uso y el manejo adecuado de la potencia, porque el edificio en sí ya no son las viviendas. El edificio es el ascensor, el garaje, la luz de las escaleras, etcétera, etcétera. Eso no reside la decisión en un vecino en concreto, ni tan siquiera del presidente. Por eso están los administradores de fincas. Los administradores de fincas solamente en la Comunidad de Madrid hay 3.000. Es muy importante que también apuesten, apoyen, tengan la iniciativa de recomendar a sus clientes que bajarse la potencia del edificio no va a poner en perjuicio el consumo de este, porque se pueden hacer perfectamente los números. Por lo tanto, ya no es cuestión de que a nivel doméstico lo hagamos en nuestra vivienda, también en los propios edificios de comunidad de propietarios. Dos apuntes también muy sencillos. Uno sobre la cuestión del autoconsumo, ha salido varias veces. Solamente recordar cuál es la petición generalizada de la sociedad a propósito del autoconsumo, ¿no? Primero, lo que hay que poner en valor es que cualquier país ansía y busca el mayor grado de independencia energética posible, de autonomía energética. Por eso, no es de extrañar que si vemos nuestro contexto o nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, por poner dos ejemplos que culturalmente no son cercanos, nos encontramos con que en general suele haber medidas que incentiven el autoconsumo, ¿vale? Nosotros lo que planteamos es básicamente el autoconsumo con balance neto.
Es decir, si somos capaces de generar electricidad que complemente a la electricidad que necesitamos consumir de la red, y si producimos más cantidad de electricidad de la que consumimos, lo lógico es que la vertamos en la red, que por cierto nos es de todos, aunque esté en un curioso y extraño limbo en nuestro país, ¿no? La red eléctrica española. Pero de lo que se trata es de que el excedente lo vertamos de tal manera que cuando necesitemos más de la que producimos, precisamente extraigamos de esa misma red. Y lo que pedimos, lo lógico es que haya una compensación de saldos. Una compensación de saldos que sea equilibrado. Aquí lo que nos encontramos es con una persecución brutal, un intentar abortar por todos los medios que la gente pueda, que la sociedad pueda hacerse productor de su propia electricidad. ¿Por qué? Evidentemente, porque la energía solar fotovoltaica, la mini eólica son tremenda y profundamente modulares, y eso significa que miles de personas en toda España podríamos comenzar a precios tremendamente competitivos a producir electricidad. Dicho de otra manera, antes de la contrarreforma, producir ya electricidad con recursos renovables en tu propio domicilio era más barato que pagar la factura de la luz, ¿no? Y luego, otra cuestión. Esta es una acción, es la acción en la que nos unimos todos y todas. Y es la que estamos lanzando hoy, aquí y ahora, y la que os pedimos que en la medida de vuestras posibilidades hagáis de altavoz. Pero luego, cada organización, cada entidad de las que estamos aquí, vamos a seguir desarrollando nuestra acción y y múltiples acciones en relación a la contrarreforma de SOR, que no es este el momento quizá para anunciar otra cosa que no sea esto. Yo quería además apuntar una cosa a lo que has comentado del balance neto, y es que cuando estás neteando para ahorrar electricidad, pues tu instalación te sale una rentabilidad determinada. Pero cuando estás neteando para ahorrar en gasoil, en el caso del coche eléctrico, por ejemplo, si recargáramos las baterías del coche eléctrico y tuviéramos balance neto, la rentabilidad se te acorta casi a la mitad. O sea, si tuviéramos balance neto, una instalación súper chiquitaja hemos hecho cálculos de hace tiempo, de 1,5 kilovatios podría llevar cerca de 2.000 kilómetros al año en un coche eléctrico. Si existiera el balance neto, esa instalación, que puede costar unos 2.500 euros, la amortizábamos en menos de 3 años. Menos de 3 años, a partir de los 3 años, digamos que cargar el coche eléctrico ya nos saldría gratis al haber hecho un cambio de gasoil a coche eléctrico. Quiere decirse que estamos ahorrando electricidad, pero también podemos ahorrar en un futuro gasoil. Tanto la electricidad como el gasoil tienen una componente súper importante de impuestos, o sea, de ingresos para el Estado. Por eso pensamos que a lo mejor es que no interesa. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, dad las gracias de nuevo y estamos abiertos pues, a cualquier tipo de preguntas fuera de la mesa o cuando lo necesitéis. Muchas gracias.